Me llamo Samira López, tengo 28 años y vivo en un pequeño pueblo cerca de Sevilla. La vida aquí es tranquila, con sus calles estrechas de adoquines y balcones llenos de bugambilias. Desde que murió mi madre hace algunos años, vivo con mi padre, un hombre mayor que se acuesta temprano después de sus medicinas. Mi hermano mayor, Javier, se había casado joven, pero hace un año se separó y volvió a casa con nosotros. Yo nunca me casé ni siquiera me comprometí. Cada vez que alguien me pedía salir, algo ocurría y todo terminaba antes de empezar. Veía cómo mis amigas se casaban, tenían hijos, viajaban, mientras yo seguía atrapada en la misma rutina. Confieso que muchas noches lloraba a solas, con la sensación de que alguien me había hecho un mal de ojo, o que la vida me había olvidado. La llegada de Javier cambió mis días. Aunque me dolió su separación, de repente dejé de sentirme tan sola. Empezamos a compartir cenas improvisadas, charlas nocturnas frente al televisor y paseos cortos por la plaza del pueblo. Mi padre se acostaba temprano y nosotros dos nos quedábamos despiertos hasta tarde, riendo, hablando de todo y nada, como si fuéramos cómplices secretos. Con el tiempo noté que Javier llevaba consigo una tristeza silenciosa. Pasaba largos ratos encerrado en su habitación, escuchando música o simplemente callado. Yo, que siempre lo había visto fuerte, lo veía ahora vulnerable. Intentaba animarlo, me ponía vestidos ligeros de verano, esos que dejan ver los hombros, y bajaba a la cocina a preparar algo especial, como si con un detalle sencillo pudiera devolverle la sonrisa. Él lo notaba, me miraba con una mezcla de agradecimiento y nostalgia, y eso a mí me hacía sentir extraña, como si mi papel de hermana se estuviera transformando en algo distinto. Una noche, mientras pasaba por el pasillo, escuché su puerta entreabierta y el sonido de un vídeo que no debería haber estado viendo. Me quedé paralizada, sin saber si entrar o marcharme. El corazón me latía tan fuerte que temí que me descubriera allí, espiando. Alcancé a ver apenas su perfil, su concentración, y eso me removió algo que nunca había sentido. Corrí a mi cuarto y cerré la puerta, temblando. Aquella imagen me acompañó todo el día siguiente. Intentaba distraerme, pero en mi cabeza regresaba una y otra vez, mezclándose con fantasías que no debería tener. Me puse un vestido blanco sencillo, ajustado en la cintura, con unas sandalias de tacón bajo, intentando parecer normal. Preparé el desayuno para papá, fingí sonrisas, pero por dentro estaba agitada, como si hubiera descubierto un secreto demasiado grande. Cuando Javier regresó esa noche del trabajo, apenas cruzamos palabras. Yo lo observaba en silencio, notando cada gesto, cada mirada esquiva. Algo en nosotros había cambiado, aunque ninguno lo dijera en voz alta. La tensión estaba ahí flotando en el aire, esperando el momento de estallar. La noche después de aquel silencio pesado, me decidí a entrar en la habitación de Javier. No podía seguir viéndolo encerrado, hundiéndose más cada día. Llevaba un vestido azul marino, de tirantes finos, y un collar sencillo de plata que brillaba con la luz tenue del pasillo. Toqué la puerta suavemente y sin esperar respuesta, empujé un poco. Él estaba sentado en el borde de la cama, todavía con la camisa del trabajo arrugada, los zapatos tirados en el suelo. Su mirada estaba perdida. Cuando me vio, intentó sonreír, pero fue una sonrisa rota. ¿Qué quieres, Samira?, preguntó con voz cansada. Quiero que hables conmigo, Javier, le dije mientras me sentaba a su lado, sintiendo el calor de su brazo cerca del mío. Me duele verte así. Guardó silencio unos segundos, como si luchara consigo mismo. Finalmente me confesó. No es solo la separación. Es que siento que nadie me entiende. Que estoy atrapado. Lo escuchaba con atención, notando cómo cada palabra estaba cargada de frustración y soledad. Me atreví a poner mi mano sobre la suya. Fue un gesto sencillo, pero cargado de algo que ni él ni yo supimos nombrar en ese instante. Él me miró sorprendido como si no esperara que yo cruzara esa línea invisible.
No deberías preocuparte tanto por mí, dijo, retirando la mano un poco, aunque sin brusquedad. Claro que debo, contesté. Eres mi hermano, pero también, eres la única persona que tengo. La frase salió de mis labios más íntima de lo que había planeado. El ambiente se volvió denso, casi eléctrico. Sentí que el aire nos rodeaba con un calor extraño. Para romper el momento, me levanté y fui a la cocina. Preparé 2 copas de vino y regresé. Javier sonrió apenas, aceptando la suya. Brindamos en silencio. Yo crucé las piernas despacio, dejando ver un poco más de piel, sin querer, o quizás queriendo, provocar en él una reacción. Noté que su mirada se detuvo unos segundos en mis tobillos, en las sandalias, antes de volver a mis ojos. Hablamos largo rato, hasta que papá se levantó temprano para ir al baño y nosotros nos callamos de golpe, conteniendo la respiración como si hubiéramos hecho algo indebido. Cuando papá volvió a su cuarto, Javier soltó una risa nerviosa, y yo lo seguí. Fue en ese instante que comprendí, el secreto ya estaba entre nosotros, aunque aún no se hubiera dicho en voz alta. Aquella noche no dormí. Cerré los ojos, pero mi mente recreaba las miradas, los silencios, la forma en que su mano tembló bajo la mía. Me descubrí jugando con mi propio reflejo en el espejo, probándome otro vestido más ajustado, imaginando cómo se vería él al verme con él. Era como entrar en un juego peligroso, un juego que no sabía cómo detener. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y misterio. Por la mañana, todo parecía normal, mi padre desayunando con calma, Javier saliendo al trabajo con gesto serio, yo arreglando la casa o leyendo en la terraza. Pero en las noches, cuando mi padre se iba a dormir temprano, quedábamos solo Javier y yo. Era entonces cuando el silencio nos rodeaba y cada palabra, cada gesto, parecía tener un doble sentido. Una noche de viernes decidí vestirme diferente. Me puse un vestido rojo ceñido, de tela ligera, que resaltaba mis curvas de manera elegante, acompañado de unas sandalias de tacón fino. Añadí unos pendientes largos que se movían suavemente con cada giro de mi cabeza. Preparé en la mesa del salón unas patatas fritas, refrescos y un par de dulces que había comprado en la confitería del pueblo. Quería que todo pareciera natural, pero en el fondo estaba creando un ambiente íntimo. Javier apareció con una camiseta oscura y pantalones deportivos. Al verme se detuvo por un instante en la puerta observándome. Noté su mirada recorrerme de arriba a abajo, aunque intentó disimularlo. «Te ves diferente», dijo finalmente sentándose a mi lado. «¿Para bien o para mal?», le pregunté sonriendo. «Para muy bien», respondió bajando la vista al vaso que tenía entre las manos. Comenzamos a ver una película en la televisión, pero ninguno de los dos prestaba atención. Yo jugueteaba con mi cabello, cruzaba y descruzaba las piernas despacio, consciente de que él lo notaba. Javier, por su parte, suspiraba de vez en cuando, como si luchara contra algo interno. De repente la luz de la televisión se reflejó en sus ojos y lo vi mirarme fijamente. Aguanté su mirada, sin apartarme. Fue un segundo eterno. Entonces, como si algo se rompiera, él se levantó de golpe y dijo: «Voy a dormir, estoy cansado». Yo me quedé helada, con una mezcla de decepción y alivio. Pero cuando se dirigía a su cuarto, me atreví a llamarlo. «Javier, espera». Él se detuvo en seco y yo caminé hacia él. Mi corazón latía con fuerza. Puse mi mano sobre su brazo, notando la tensión de sus músculos. «No quiero que te encierres más. Quiero que confíes en mí», susurré. Él me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Se inclinó un poco como si fuera a decir algo al oído, pero se contuvo. En su voz había una mezcla de dolor y deseo. «Samira, esto no está bien». Yo no contesté. Solo me quedé cerca, tan cerca que podía sentir su respiración cálida rozando mi mejilla. Fue un instante breve, cargado de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a confesar.
Después se alejó cerrando la puerta de su cuarto con firmeza. Esa noche no dormí. La imagen de sus ojos, de su cercanía, me perseguía. Y por primera vez me descubrí pensando en él no como hermano, sino como hombre. Una idea peligrosa, prohibida, pero imposible de arrancar de mi mente. El domingo por la tarde la casa estaba en silencio. Papá dormía la siesta como siempre y Javier había regresado temprano del trabajo. Yo estaba en la cocina preparando café, con un vestido sencillo de lino blanco que se ajustaba en la cintura con un lazo. El calor de Sevilla hacía que la tela se pegara un poco a mi piel, y al moverme el vestido dejaba entrever más de lo que yo imaginaba. Javier entró sin hacer ruido. Se quedó en el marco de la puerta, observándome mientras removía el café. «Huele bien», dijo de pronto, haciéndome sobresaltar. «¿El café, o yo?», respondí medio en broma, medio en serio. El silencio que siguió fue demasiado largo. Me giré y lo vi mirándome con una mezcla de sorpresa y algo más. Me temblaron las manos, pero llevé las tazas al salón. Javier me siguió en silencio. Nos sentamos frente al televisor apagado. Bebíamos sorbos pequeños, evitando cruzar miradas. Hasta que, sin querer, mis dedos rozaron los suyos al pasarle el azúcar. Fue un contacto breve pero suficiente para encender una chispa que ya estaba esperando. Él retiró la mano rápido, nervioso. «Samira, no podemos jugar a esto». «¿Y si no es un juego?», le respondí con voz baja, mirándolo directamente a los ojos. Ese instante fue como un salto al vacío. Javier dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia mí. Su respiración se mezcló con la mía, tan cerca que podía sentir el calor de sus labios sin que llegaran a tocarme. El tiempo se detuvo y de repente escuchamos un ruido en la habitación de papá. Nos separamos de golpe, cada uno mirando hacia otro lado, como si nada hubiera pasado. Cuando el peligro pasó, Javier se levantó bruscamente. «Tengo que salir un rato», dijo con voz tensa, y salió de la casa. Me quedé sola, con el corazón desbocado y las manos temblorosas. Me fui a mi cuarto, me senté frente al espejo y me observé, mi cabello desordenado, mi vestido un poco arrugado, mis labios mordidos de nervios. Y me descubrí imaginando qué habría pasado si ese ruido no nos hubiera interrumpido. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché sus pasos por el pasillo. Su sombra pasó frente a mi puerta, y por un segundo pensé que entraría. No lo hizo. Pero yo me quedé despierta, deseando que lo hiciera. Los días siguientes fueron extraños. Javier evitaba mirarme demasiado, y yo fingía que todo estaba normal. Pero por dentro el recuerdo de aquella tarde en la cocina ardía como un secreto prohibido. Cada vez que me ponía un vestido, ya fuera de flores, ajustado a la cintura, o uno ligero que dejaba los hombros al descubierto, sentía sus ojos sobre mí aunque él intentara disimularlo. Una noche después de cenar, papá se retiró a dormir temprano. Yo estaba en el salón, leyendo un libro con un vestido negro sencillo y unas zapatillas de casa. Javier pasó por detrás de mí y, sin decir nada, se sentó en el sofá. Encendió la televisión, pero ambos sabíamos que nadie estaba prestando atención. El silencio era pesado, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Entonces, de repente, Javier habló. «No aguanto más, Samira». Me giré hacia él, el corazón acelerado. «¿Qué es lo que no aguantas?». «Verte aquí tan cerca como si nada pasara». Su voz era grave, casi un susurro. Me quedé en silencio, esperando. Entonces él se inclinó hacia mí, con esa mezcla de duda y decisión. Yo no me aparté. Al contrario, cerré los ojos apenas, como si lo estuviera esperando desde siempre. Nuestros labios casi se rozaron, y justo en ese instante un golpe fuerte sonó en la puerta de la casa. Ambos saltamos, asustados. Mi padre se despertó y salió de su cuarto, murmurando que iba a abrir. Javier y yo nos miramos paralizados, con la respiración entrecortada.
Cuando papá abrió, un vecino entró apresurado, avisando que había pasado un accidente en la carretera cercana. Todo cambió en segundos, el momento íntimo quedó suspendido en el aire, interrumpido por la realidad. Javier se levantó de golpe y salió con el vecino, mientras yo quedé sola, temblando, con los labios aún ardiendo por lo que no había llegado a suceder. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo, recordando su voz, su cercanía, y preguntándome qué habría pasado si nadie hubiera llamado a la puerta. Sentía que estábamos a punto de cruzar un límite del que no había regreso. Y sin embargo el destino parecía jugar con nosotros, posponiendo lo inevitable. Me miré al espejo al amanecer. Tenía los ojos enrojecidos, pero en mi rostro había una certeza: aquello no había terminado. Algo más fuerte que los dos nos empujaba hacia adelante, y tarde o temprano la verdad saldría a la luz.